Pequeño. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Estamos en la tercera clase del curso de geopolítica. Ante todo, como siempre, quiero agradecer a Madres por habernos dado la oportunidad de estar acá y organizar este curso. Eh, Todas los integrantes de Madres. ah, que han puesto lo mejor de sí mismos para que podamos estar en este centro de estudios que recupera la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, usurpada por Javier Milei. Bueno, hoy vamos a abordar algunas de las cosas que figuraban en el programa original, y Daniel Simcha va a completar inicialmente los aspectos teóricos que tienen que ver con la geopolítica, guerra híbrida. Y Eduardo Bior, por un problemita de salud, nada grave, pero se vio impedido de venir, me mandó su PowerPoint, que articula perfectamente con la clase que yo estaba preparando, así que si bien no vamos a poder sustituirlo porque la sabiduría de Eduardo Bior es descomunal, por lo menos trataremos de que sea interesante y rico el aporte que vamos a hacer. Pero para comenzar va a empezar Daniel Simcha con su tema de hoy. Le cedo el espacio y la palabra. Bueno, vamos por acá. Vamos a hacer unos tecnológicos y arrancamos con el Power Azul. Buenas tardes a todas y todos, los que están por acá, los que están por allá en el más allá. Ahí lo veo al querido Luis, le mandamos un beso. Eh, Recién conversábamos acá con las compañeras y los compañeros, algo que es importante, ¿no? Y cabe aclarar y dejarles la tarea para el hogar. Nosotros planteamos este curso y planteamos una serie de temas, y vamos tirando como miguitas. Lo ideal es que ustedes después, por las suyas, puedan profundizar en todos estos temas. Y lo que es más importante, que lo habíamos dicho, lo venimos diciendo, es que estos temas los tome el campo popular, el campo nacional y popular. ¿Por qué? Porque si no, son temas que se restringen a una élite de gente profesional, generalmente, pero muy chiquitita, que termina dirigiendo los destinos o influenciando en los destinos de una nación. Entonces, generalmente los temas vinculados a la defensa, a la seguridad, a la inteligencia, a la geopolítica, son temas que el campo popular, por una cuestión de experiencia, de mala experiencia que hemos tenido en el campo popular, de persecuciones, asesinatos y desapariciones, son temas que los dejamos un poco de costado y tenemos ciertas rispideces. Pero la verdad es que es necesario que el campo popular avance, se profesionalice, se capacite en estos temas como para poder después contribuir a la toma de decisiones. Porque fíjense que estamos hablando de cuestiones globales, por ahí parecen cosas muy grandes, pero todo esto que estamos hablando, como decía Perón, la política de en serio es la política internacional y el resto es una buena administración del gobierno. Así que más que necesario, y como decíamos a los compañeros y compañeras acá presentes, tarea para el hogar. La idea es que cada uno de los que escuchemos y trabajemos estos temas, y nos interesen, obviamente, después en nuestros ámbitos lo vayamos replicando, vayamos
capacitándonos, vayamos profundizando las cuestiones, empecemos a hilvanar, esto que está sucediendo tiene que ver con esto, y como dijo Cristina una vez, todo tiene que ver con todo. No, no hay casualidades, hay causalidades muy concretas. Y las teorías de la conspiración, porque inmediatamente cuando hablas de estas cosas te plantean que hay muchas teorías conspirativas y qué sé yo. Las teorías de conspiración se caen inmediatamente cuando una cuenta de banco empieza a crecer. ¿Está claro? Pero cuando una cuenta de banco empieza a crecer, no era una conspiración, no era un loquito que pensaba, era parte de una estructura de negocios. Porque en definitiva, el tema del poder, para los que nos interesan las naciones y los estados, es la supervivencia de nuestras comunidades, pero para muchos otros es específicamente hacer negocio. Cualquier parecido con los que están gobernando ahora está bien aplicado. Hoy lo que vamos a trabajar son un par de cositas que está vinculado con las teorías geopolíticas, que vuelvo a insistir, nosotros damos un panorama, son cuestiones mucho más profundas, lo ideal es que ustedes investiguen y lean sobre todo esto. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la teoría del centro de gravedad, una teoría elaborada por un mariscal prusiano, hablamos de Carbol. ¿Ah? Sí, moment. No. Tengo que cambiar la conexión de internet. Seguro que corte La que sabe sos vos, hace tranquila. Si se corta, esperen un cachito que está conectando el PowerPoint para que lo podamos ver y que esté un poquito más ordenado. Bueno, hasta que hagamos la conexión o se corte, continuamos un cachito. La idea entonces hoy es trabajar sobre la teoría del centro de gravedad, una teoría que elabora un militar prusiano, un mariscal prusiano, Karl von Clausewitz, un tipo que tiene buena prensa y bien ganada la tiene, porque fue uno de los primeros que se puso a teorizar y un poco también desde el punto de vista político perdón, desde el punto de vista filosófico sobre la guerra. El libro fundamental en realidad no es fundamental, es el único, pero que es un tratado fenomenal, es el libro de la guerra, que es un libro que recopila todos los escritos que don Clausewitz iba realizando entre batalla y batalla con el ejército prusiano, y que después lo termina publicando, y volvemos a reivindicar, como hicimos con Toffler, de Heidi y Alvin Toffler, siempre se habla de Alvin, pero en realidad la que más impulsa es Heidi, es la mujer. En el caso de Clausewitz estamos exactamente igual. La que termina publicando el libro de los escritos de Clausewitz es la mujer. Cuando Clausewitz muere en una de las campañas, muere por una enfermedad del cólera, que era una cuestión muy común en los regimientos que estaban en las campañas militares. La mujer junto con uno de los amigos se encargan de publicar el libro. No estamos ya. Bueno. Así que no, yo lo tengo conectado desde el celu. Y de paso, para nota de color, fue la mujer de Carl Benz la que logró que el invento automóvil se saliera a la Sí, mira, no sabía. Bueno, esto se ha convertido en una clase de geopolítica feminista. Encantada. Acá aparte los dos tenemos el respaldo del ITEL. Claro, claro, no podemos decir nada. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? ¿Ven la carita de don Carl? Luis me dice que sí con la cabeza por ahí. Néstor también. Así que, bueno. El planteo es este, ¿no? De Clausewitz a la guerra cognitiva. Cuando hablamos de Clausewitz estamos hablando del año 1880, 80 y pico, más o menos de cuando se fundó Florencio Varela, de eso estamos hablando. Quilmes ya existía, estaba también el tema de La Plata. Pero en ese momento, ¿y por qué hago mención? Parece una cuestión simpática, pero
Mientras nosotros estábamos fundando pueblos, o Guillermo Hudson estaba mirando las aves y escribía sus libros, estos tipos estaban pensando en cómo dominar el mundo. Ya estamos hablando del 1800 y pico, ¿no? Y hoy en día siguen exactamente con las mismas cuestiones. Vamos a la primera. La teoría del centro de gravedad es una teoría que elabora Clausewitz a partir de la física. ¿Bien? A ver, ahí nos fuimos al... Está brava. También vamos a reivindicar a la computadora, porque por ahí se puso celosa con Heidi, con la mujer. Mirados, A ver, ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, como les decía, un concepto que elabora Clausewitz es una metáfora tomada desde la física. El punto, el centro de gravedad es el punto donde confluyen la masa, el poder y el movimiento del adversario, tanto para la defensa como para una ofensiva. Es el origen del poder de una nación o de un enemigo. Y de fondo se ve la imagen de la plaza de Stalingrado después del sitio de los nazis en Rusia. ¿Y por qué la imagen de la plaza de Stalingrado, de la fuente que estaba ahí con el cocodrilo y los chicos jugando alrededor? Porque un centro de gravedad detectado desde un buen análisis por Hitler y sus generales, era precisamente la ciudad de Stalingrado, porque Stalingrado era la ciudad de Stalin, por decirlo de alguna manera, era como la referencia simbólica más importante en ese momento. Caído Stalingrado hubiera sido un golpe psicológico y simbólico para las tropas rusas. Desde el otro punto de vista, los soviéticos en aquel momento hicieron exactamente lo mismo que pasa hoy con los iraníes. Pasó a ser un emblema en el caso del asesinato ay, del ayatolá, del nuevo ayatolá, el último que mataron. En vez de debilitar a la sociedad iraní, terminó uniéndola mucho más, ¿no? Esto después vamos a ver que es una de las críticas que hacen los polemólogos norteamericanos al tema del centro de gravedad, al planteo del centro de gravedad de Clausewitz. Lo que sí es cierto que en otros lados, con otros tipos de costumbres, esto ha dado resultados, ¿no? Vamos a la otra. El concepto, bueno, es el centro de todo poder y movimiento, del cual depende el conjunto, siendo el punto donde todas las fuerzas están más concentradas y hacia el cual se debe dirigir el golpe principal. El problema de Clausewitz, que era un excelente administrador, era que teníamos un frente de batalla muy amplio y había que, como en todos lados, economizar recursos. Entonces, Clausewitz piensa, bueno, ¿a dónde yo tengo que atacar con la mayor cantidad de fuerzas como para generar un quiebre en el enemigo y que a partir de eso se termine la batalla? En el caso de este concepto, puede ser el enemigo, el ejército enemigo, la capital, como hablábamos, no era la capital, pero una de las principales ciudades, Stalingrado, una alianza clave, la alianza clave, por ejemplo, a destruir por los norteamericanos, en su momento pudo haber sido el sur, Mercosur no, el UNASUR, que cuando era nada más que una cuestión de comercio estaba todo bien, cuando los ejércitos se empezaron a juntar para elaborar planes de defensa en conjunto a nivel continental, ahí a los norteamericanos no les gustó nada, y uno de los puntos que había que destruir era este tipo de alianza. También puede ser la voluntad del líder o algo fundamental, y yo creo que esto es lo más complicado en la República Argentina, el etos de un pueblo. El etos de un pueblo es el conjunto de creencias, formas de vida, formas de supervivencia entre la naturaleza que tiene una comunidad. Eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da para poder sobrellevar todo tipo de ataques. Sin ir más lejos, en el caso nuestro, Malvinas, con los muchachos que fueron, yo no sé si decirle los pibes,
Pero bueno, con los muchachos que fueron a Malvinas, que más allá de la diferencia tecnológica, había lo que nosotros decimos huevos, y eso tiene que ver con el ethos del pueblo. También se vio en el 2001 el ethos del pueblo, también se vio allá en la época de en los años 70. Todo ese conjunto de creencias y formas y estructuras sociales pueden ser precisamente un centro de gravedad. Cuando nosotros vemos que frente a la bandera de Malvinas, al otro día tuvimos una cantidad de cosas raras, donde terminamos perdiendo una final del Mundial, donde se terminan complicando los negocios de la FIFA. Bueno, evidentemente con esa bandera se tocó algo de un ethos que el enemigo, porque hay que decirlo de nuevo, tenemos enemigos, los enemigos no querían que eso saliera. Y eso salió justo antes del 6 de agosto, cuando se va a tratar el tema de tierras. Justo antes, una semana antes, 10 días antes, 15, de que se toque un tema trascendental para los intereses extranjeros, pero contrario al interés nacional, aparece la bandera, alguien los reta a los pibes, la ministra de Seguridad dice no se pueden llevar las imágenes de Malvinas, y se destapó algo que los tipos venían tapando, manteniendo ahí para que no explote, y de golpe explota y ahora vamos a tener una mega movilización que espero que impida la extranjerización de las tierras, que es un tema muy interesante también, porque es mentira lo de las inversiones. Si hoy por hoy el 15% de las tierras pueden ser adquiridas por extranjeros, pero solo el 4,6 creo está ocupada. Entonces, si todavía nos quedan como 11%, ¿para qué carajo querés 25% si no me terminaste de ocupar lo otro? Es una duda interesante, ¿no? Como para empezar a plantear, pero dicho de una manera o de otra, no hay que permitir que eso avance. Vamos a la otra. La teoría del centro de gravedad lo podemos tomar desde un punto de vista estratégico o táctico. Vamos a diferenciar. La estrategia es la capacidad de organización de un pueblo, de una comunidad, de una nación, de un ejército, para llevar adelante los objetivos políticos que se determinan. El objetivo político puede ser dominar una región, dominar un campo de batalla, es algo, es un anhelo, es un objetivo, es una aspiración de una organización política nacional eh, a la cual, para la cual se utilizan determinado tipo de recursos. Ese objetivo político hay que lograrlo y para lograrlo se elabora una estrategia. Bueno, yo tengo eh, tal tipo de ejército, tomémoslo desde el punto de vista militar, que es lo más fácil, ¿no? Tengo tal tipo de ejército con tales capacidades de movilización, con tal capacidad de reaprovisionamiento, de producción de armas, tanta cantidad de soldados en tal territorio. Bueno, todo eso es el análisis de todo eso y de ver cómo puedo utilizar eso. Claro, qué tiene el enemigo, con qué cuenta, cómo cuenta, dónde está. Todo ese pensamiento, todo ese análisis está relacionado con la estrategia. Eh, Después tenemos una parte táctica, que es lo que se encarga de ver cómo, para llevar adelante una estrategia que nos va a permitir lograr los objetivos establecidos por la política, cómo vamos a utilizar todas esas herramientas. Y la parte operativa, finalmente, es la parte específica de las acciones. Ejemplo concreto. El gobierno, nos vamos a la época militar. El gobierno militar decide que se va a recuperar por la fuerza Malvinas, se elabora una estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Y hay que hacerlo, por ejemplo, por mar o aerotransportado. Se eligió la estrategia de hacerlo por mar y después vino la parte táctica. Bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué podemos llevar? ¿Cómo es el territorio? Es un territorio inundable, es un territorio de, ¿cómo es? Hulla es, ¿no? Sí, de hulla, entonces no podemos llevar tanques pesados ni medianos porque se hunde, tenemos que llevar vehículos de rueda, no podemos usar
cañones en la primera línea de frente porque se nos hunden, no lo podemos transportar. Toda esa parte sería la cuestión táctica. Y la parte operativa, después es específicamente lo que fue la Operación Rosario, que no empezó el 2, que no se hizo el 2 de abril. Este es un error. Argentina recupera las Malvinas con dos tipos que desembarcan del submarino Santa Fe con otro grupo de infantes de marina, de lo que se conoce como buzos tácticos, y esos dos tipos son los primeros que llegan a las playas de Malvinas en la noche del 1 de abril. Y esos dos, cuando ven que la zona está despejada y que ven que no hay soldados en el cuartel de Marines, que estaba un poco lejos de Puerto Argentino, le avisa a los otros botes que estaban esperando en alta mar, en el medio del mar, del Océano Atlántico, en la zona sur, que desembarquen, y los primeros que desembarcan son el grupo de buzos tácticos que toman el cuartel de los Royal Marines. Después, a la mañana del 2 de abril, a la madrugada del 2 de abril, ahí llega el grueso de la gente. Esa es la parte, eso fue la parte operativa. Entonces, tenemos decisión política, estrategia, táctica y operación. Decisión política, ¿qué quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con qué lo voy a lograr? Y logrado. ¿Bien? En el caso de la teoría del centro de gravedad, entra en todos los frentes, entra tanto en la conducción de la guerra, en la parte estratégica, operacional o táctica. ¿Por qué? Porque como decía Gaby, yo tengo que saber qué tiene la otra persona, qué tiene el otro kiosquito de la cuadra contra el que yo no voy a poder competir, o qué no tiene con lo que yo voy a poder competir. Y por ahí lo feo del otro kiosquito es que está todo sucio y que está todo oscuro y que nunca tiene cambio. Me saltó el DNI con lo del cambio, discúlpenme, el cambio ya no se usa más. Pero bueno, le encuentro una vulnerabilidad, le encuentro un centro de gravedad sobre el cual yo puedo trabajar. Vamos a la otra. ¿Eh? No tiene lugar. No tiene QR, claro, bueno, tal cual, tal cual, tal cual. Eso pasa mucho con muchos estacionamientos acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, sobre la teoría de Clausewitz, que es como el origen de un criterio polimonológico, ¿está bien dicho? Es decir, del estudio militar, tenemos a dos británicos, Fuller y Hart, que amplían la mirada hacia sistemas de soporte, ¿no? Economía, moral, cadenas de suministro. Hart, estamos hablando ya del siglo XX, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial el concepto era el anterior. En Occidente, recuerden que estamos hablando de Occidente. Después tenemos otros criterios totalmente distintos en lo que era Oriente. De estos dos personajes, Fuller y Hart, ambos británicos, y además vamos a encontrar muchos autores británicos y norteamericanos, porque son los que más territorios han salido a conquistar en la historia para que sobrevivan sus comunidades. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, prácticamente ningún sudafricano que no invadió a nadie, o ningún, no sé, pienso, ¿qué puede ser? Ningún kuwaití que tampoco invadió a nadie. Generalmente los que más investigan y estudian estos son aquellos que tienen una actividad proactiva vinculado a lo que es el avance sobre los intereses de otras naciones. Cuando acá abajo figura Joint Publication 5.0, eso es la doctrina estadounidense. Todos los ejércitos del mundo tienen una doctrina escrita. Esto es lo que tiene que ser además, porque ahí es donde se establecen todas las pautas y los lineamientos a seguir por las distintas fuerzas armadas. En la doctrina estadounidense, en la última, el centro de gravedad es la fuente de poder que otorga libertad de acción, voluntad de pelear y cohesión. ¿Esto es así? Sí. A veces puede fallar, diría Toussaint, y en el caso de Irán les ha fallado. No así en otros casos, pero en el caso de Irán les ha fallado. Después podemos hablar de lo de Maduro,
Y ahí tenemos que ver también qué pasó con la cuestión interna de Maduro, porque de golpe y porrazo, que te entren 10 helicópteros violando el espacio aéreo, maten a 25 26 cubanos, que era la guardia personal, y, ¿eh? Y así en Venezuela. Ah, sí, 100 venezolanos, leales a Maduro, digamos. Y que los aviones venezolanos, que además son Sukhoi, qué sé yo, son aviones de aquellos, no hayan actuado, evidentemente ahí hubo algún otro tipo de problemita. Secuestrado Maduro, porque la palabra exacta es el secuestro, no es la captura de un líder enemigo, sino porque no había una guerra de por medio, sino que fue un secuestro al mejor estilo las películas de Convoy. Eh, Dicho eso, caído ese líder, inmediatamente se instala un gobierno con el cual a los 2 minutos estaban haciendo negocios los norteamericanos. Llama la atención. Por lo menos, no queremos echar culpas, pero por lo menos llama la atención la velocidad. En el caso de Venezuela, el centro de gravedad en ese momento era Maduro y su núcleo inmediato, que evidentemente no estaba vinculado a los generales. Y acá hay una frase que es importante. Ya no se trata solo de destruir divisiones, sino de identificar qué sistema, recurso o narrativa sostiene el adversario. Y acá hay algunas palabritas interesantes. En primera instancia, estamos hablando del mundo occidental y estamos hablando de capitalismo. El capitalismo, costo-beneficio. Estamos hablando de que Jack Clausewitz decía, bueno, ¿cómo yo ahorro recursos, le pego a un lado y que esta guerra se acabe? Porque no es que todo el mundo quiera andar de guerra en guerra, también los militares quieren definir lo más rápido posible las cosas. Y en el costo-beneficio, vamos a ver que después llegamos a lo que es guerra híbrida y guerra cognitiva, en donde con muy poca inversión, pero a mediano y largo plazo, y con otros tipos de armas un poco más modernos, se obtienen los mismos logros. Dos otras palabritas, recursos y narrativas, algo que vamos a ver después en el tema de guerra híbrida. Vamos a la otra. Aplicación a la guerra híbrida. Y acá es un tema que cuando empezamos con Gaby, vieron que a uno le pasan esas cosas. Cuando empezamos con Gaby a investigar todo esto, y yo me había puesto a estudiar en la Escuela Superior de Guerra, el tema de estrategia y geopolítica, y yo jorobaba ahí adentro con el tema de la guerra híbrida, ¿no? Con Gaby lo reinvestigábamos y lo leíamos y lo veíamos, y en la Escuela de Guerra, la Superior de Guerra, te miraban así como medio diciendo, bueno, bueno, hay que ver, ¿no? Hasta que un par de años después, un docente que yo tuve, al que quiero muchísimo, que ahora está en España, me manda un mail y después de haber pasado por el Colegio Interamericano de Defensa, él me manda un mail y me dice, Daniel, tenías razón, era la guerra híbrida. Estando el tipo adentro, empieza a tener la información de primera mano, estamos hablando de Washington, de primera mano de cómo era el tema. Y cuando fue eso, yo lo vine a ver a Gaby contento, le digo, así, este tipo, no, este tipo que sabe está reafirmando lo que nosotros planteábamos. Bueno, la aplicación de Clausewitz a la guerra híbrida. El adversario no va a presentar un frente claro y específico contra nosotros, va a operar por vías militares, paramilitares, cibernéticas, económicas y diplomáticas, es decir, va a darle distinto importancia, distinto valor a un conjunto de cosas que en la guerra tradicional quedaban en un segundo y tercer plano. Bien, por ejemplo, en la guerra tradicional, si bien siempre hay excepciones y si bien siempre hubo casos muy particulares, había un montón de elementos que no se tocaban o no se trabajaban como para jorobar a las sociedades, para jorobar a lo que se conoce como la retaguardia. Bien, la retaguardia sería toda la sociedad civil que en definitiva, y nos vamos a la nación en armas, es la que sostiene la defensa o el enfrentamiento. Con la guerra híbrida, todas aquellas cosas que antes estaban en segundo, tercer, cuarto plano, pasan a ocupar el plano principal. Y es lo que se conoce como una guerra por debajo del nivel de la violencia cinética. Es decir, no necesitamos andar tirando tiros. Yo voy a hacer un conjunto de cosas que se van a
articular como para condicionar tu capacidad de decisión. Hablábamos hoy acá, las compañeras y los compañeros, del caso del lawfare. Y el caso del lawfare es una de las herramientas fundamentales de la guerra híbrida. Como así también es la alimentación, porque acá hay otros temas también como para tener en cuenta, ¿no? Cosas que vos decís, no, ¿qué tiene que ver esto? No, sí tiene que ver, es parte de modificar actos y conductas de las sociedades en pos de algo. En el caso de la guerra híbrida hay, y acá vuelvo sobre el tema de por qué es necesario capacitarse, leer y que el campo popular avance sobre esto. Hay un escrito de un coronel Charles Dunlap del año 2001, en donde el tipo, perdón, 2001, no, ahora me entró duda. Pero bueno, fue de antes del 2010, eh, que Dunlap cuenta cómo hizo Estados Unidos para tener a todos los pilotos iraquíes en tierra durante más de 2 años para que pierdan la capacidad técnica de operar. Estados Unidos le había vendido aviones norteamericanos a F-14, F-18 a Irak para la guerra contra Irán en su momento, y en el momento que era la guerra con Irán le daban los repuestos, las municiones, los asientos eyectores, le daban todo. En el momento de la compra, en esos contratos de compra, había cláusulas legales que condicionaban las acciones a largo plazo. Resulta ser que 2 años antes, y acá tengamos en cuenta también, estamos hablando de 2 años antes de la guerra de Estados Unidos contra Irak, la guerra del Golfo. 2 años antes, los activaron cláusulas de los contratos y los aviones que les vendió Estados Unidos, cualquier parecido con la República Argentina de hoy, algo tiene que ver. Los aviones que había comprado Irán a Estados Unidos no podían volar. ¿Por qué? Porque había repuestos que no les llegaban, porque había algo que ya nos pasó a nosotros con los franceses, asientos eyectores que no funcionaban y entonces esos aviones no podían volar. Durante más de 2 años, los pilotos iraquíes no pudieron practicar, no pudieron entrenarse, bajaron su capacidad de acción y en el momento que llegó la guerra entre Estados Unidos e Irak, la Fuerza Aérea iraquí no podía defender a la nación. Esto lo escribe el coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Charles Dunlap, en la revista Military Review, que es como la revista, nosotros en la Argentina tenemos un par de revistas de la Escuela de Guerra, Estrategia, que había dirigido un excelente militar, Guglielmelli. Military Review es una revista de actualidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y los tipos ya te decían, nosotros estamos usando el lawfare para que estos tipos no puedan utilizar los aviones. Como nuestros dirigentes que estaban al frente de la octava superficie del mundo, no se dieron cuenta que un coronel norteamericano les estaba diciendo de antemano que había y existía y se llevaba adelante el lawfare. Ridículo, ¿no? Sí, ridículo. Pero esos nos dirigieron a nosotros. Perdón porque a mí estas cosas me calientan, porque si lo leo yo, lo puede leer cualquiera, digamos, y uno, digamos, uno es cualquiera. Entonces, es como indignante. Bueno, la cuestión es que lo del lawfare es un elemento fundamental de la guerra híbrida y condiciona la capacidad de decisión de un país. Y la capacidad de decisión, la libertad de movimiento de un país es fundamental como para tomar decisiones políticas en favor o de su gente o del enemigo. Bien, como por ejemplo está sucediendo ahora. Y acá lo que habla de la guerra híbrida, de que el centro de gravedad, volvemos a Clausewitz, no es el ejército, no son las Fuerzas Armadas, es todo lo vinculado a infraestructura crítica, plataformas de desinformación, o sea, es la parte de aplicación, la cuestión legal y una cuestión fundamental que es la educación. Si nosotros educamos mal a quienes tienen que educar al pueblo, el pueblo se educa mal.
Y el problemita que hay con la educación, que es el arma más barata y más complicada, es que la información es un proceso sedimentario. Se nos va quedando en la cabeza y el día de mañana nos complica la solución a nuestros problemas, ¿tá? Si yo educo mal a la gente, eso le queda en el subconsciente y la gente después toma malas decisiones. Es lo más barato. Mientras nos distraen con una cuestión, nos complican desde el punto de vista. Cuando hablo de esto, no estoy hablando solo de la escuela primaria, estoy hablando de las universidades, ¿tá? Si nuestros profesionales están mal formados, es muy fácil tener el loafer, es muy fácil comprar un F-16 que no puede volar, es muy fácil comprar los Super Étendard, o es muy fácil comprar barcos militares que tienen un cañón, una ametralladora de 7,62 para tener que ir a cuidar el mar argentino. ¿Entiendes? Y vuelvo a insistir, acá hay responsabilidades de todos lados, ¿eh? Entonces, el centro de gravedad donde va a trabajar la guerra híbrida no es una fuerza armada, sino es todo el conjunto de elementos que va constituyendo la vida de la sociedad. Vamos a la otra. Antes de que me salte la presión, me tenga que tomar una cosita. Acá todo lo otro lo había armado yo. Esto, la verdad, que se lo pedí a los de inteligencia artificial como para que me crucen los elementos fundamentales de vulnerabilidad en el caso nuestro. Y fíjense que viene el tema de la energía, el tema del agua y las telecomunicaciones. Eh, Esto estaría como que todo en manos extranjeras en la República Argentina en la actualidad. El agua todavía la tenemos ahí, pero por un lado tenemos lo de Mecorot, la avanzada de Mecorot, en donde el campo popular tiene mucho que ver también, eso hay que empezar a trabajarlo. Pero después lo que tiene que ver con energía, Caputo y familiares, y telecomunicaciones, bueno, ni hablar, ¿no? Sobre todo con el tema de Clarín, La Nación y todo eso. Eh, Estos sería el conjunto de estas tres cosas en la sociedad argentina actual, sería como un centro de gravedad, donde nos manejan esto, nos manejan la capacidad de decisión. Fíjense que cuando hablaba el otro día Sebastián Schulz, al quien le vuelvo a pedir disculpas, que le dije Gabriel, se mezclaron los nombres el otro día, cuando hablábamos del desarrollo de China, hablábamos de que los chinos lo primero que hicieron fue planificar el acceso a la energía para el desarrollo de sus industrias. Bien, eso nosotros lo tenemos en manos extranjeras. El tema del agua, más de 10 gobernadores hicieron acuerdos con la empresa Mecorot, que casualmente es la que le corta el agua a los palestinos, ¿no? Digo, hablando de genocidios, porque este está registrado. El otro se pueden decir, bueno, no había televisión, no se sabía. Ahora sí se sabe y en tiempo real. Entonces, acá tenemos elementos vulnerables, de vulnerabilidad de nuestra sociedad y que es sobre lo que actúa el enemigo. Vamos a la otra. ¿Eh? Y a esa la quieren privatizar, sí, 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 a esa la quieren privatizar. Entonces, centro de gravedad en el siglo XXI, de ejércitos convencionales a sistemas de soporte. Ejércitos convencionales, pensamiento prusiano. Sistemas de soporte, pensamiento norteamericano. Gaby la vez pasada había explicado muy bien en todo lo que tenía que ver con las guerras del cinturón de fuego alrededor de la Unión Soviética y de China, de los ataques contra población civil de la doctrina norteamericana de ese momento. Cuando hablamos del sistema de soporte estamos hablando de eso. Hoy en día vemos lo mismo que sucede en la guerra entre Israel e Irán, vemos que eso sucede en la guerra de Ucrania, lo habíamos visto mucho antes en todo lo que tenía que ver con la guerra del Cáucaso, son sistemas vinculados al soporte de la sociedad civil que son atacados por estructuras militares. El objetivo, la voluntad nacional. Decía Jauretche, nada se puede construir con tristeza. Que el objetivo de nuestros enemigos era entristecer a los pueblos porque los pueblos tristes no vencen. Ya está, es eso. Y no es mentira, es eso. Es eso. Toda la gente está con una cara así, que no se pueden juntar para armar algo. Es eso, digo.
A Jauretche se lo menosprecia, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, entonces, vulnerabilidad a la guerra híbrida, después el ecosistema de interdependencia crítica, esto que nosotros estamos teniendo ahora, que también lo podemos usar al revés. Vámonos al concepto vietnamita o del judo. Empecemos a utilizar estas herramientas que tenemos para organizarnos. En el caso de ustedes, cada uno puede juntarse con 3 o 4. Hay una estrategia de colores que vos podés trabajar sobre tu metro cuadrado y convencer a tu metro cuadrado para que esos 4 personas de tu metro cuadrado puedan convencer a otras 4. Esto es una cuestión muy católica, pero que da resultado. Y después, bueno, el colapso como herramienta de guerra cognitiva, ¿no? Erosiona la confianza institucional y polariza el discurso público. Erosiona la confianza institucional, está claro. Lo tenemos primero a todos los macristas en su momento y después a todos los libertarios, siempre despotricando contra la estructura institucional, contra el Estado. Ahora, en el día de hoy, presentaron una lista de más de 200 tipos que van como jueces. Los jueces responden al Estado. Entonces, si vos me venís a hablar mal del Estado, ¿por qué te interesa tanto que tu hijo, tu sobrino, tu nieto, la novia de tu hijo, la novia de tu nieto terminen trabajando en el Estado? ¿No? Es una pregunta como preguntita sobre Dios, cantaba Yupanqui. Bueno, hay que hacerse estas preguntas porque erosionar la confianza institucional es como algo fundamental para que después pueda venir una corporación extranjera y apropiarse, por ejemplo, del agua, como en el caso de Mecorot, de los recursos naturales, como lo intentó hacer la Fundación Tompkins en Corrientes y en la zona de Santa Cruz, cosa que sí logró hacer con los parques nacionales en Chile y que esta ley que están queriendo sacar ahora les vendría bárbaro como para poder fusionar los parques de ellos en la República Argentina y pegarse con los parques chilenos en donde administran las rutas, los peajes, los hospedajes, organizan la parte de distribución urbana, qué podés hacer, qué no podés hacer. Estos casos son como, ayer hablábamos con Fernández Gasalla en una entrevista precisamente de estas especies de ciudades independientes, como si fuesen viejas polis, en donde corporaciones empiezan a regir la vida de los que viven dentro de esas regiones. El caso de Honduras con la isla, el caso de lo que pasó en Albania, que por suerte el pueblo albanés se paró de manos y dijo, no, no, acá no se privatiza ninguna isla, no queremos que venga el yerno de Donald Trump a decirnos cómo tenemos que vivir. Este tipo de cuestiones que parecen medievales están potenciadas precisamente por el recurso tecnológico. Vamos a la otra. Para Navidad no son de igual, porque por ejemplo, creo que la primera vez sería que se larga los nombres de todos los jueces se pueden proponer. Digo, solo que la gente viene pidiendo un montón, pero es que si pone puta, obviamente lo hace con estas intenciones, pero para la gente lo ve y dice, ah, mira, soy el nombre del juez que no sabés quién está dentro de la validez de pero a la cara de la sociedad parece otra cosa. Sí, sí, pero además es una cuestión que los tipos se la pasan criticando al Estado, al Estado, al Estado. El hijo de Rosati, el sobrino de Rosati. Flaco, sos un cara dura. Digo. No, es increíble realmente. Si vos me decís, bueno, sí, el Estado es una porquería, y yo armé 4 empresas con mi plata, y esas 4 empresas le dan laburo a 500.000 personas, flaco, yo te aplaudo. Ahora no me vengas a criticar una cosa y después venís una lagartija, con el respeto de las lagartijas que se comen los mosquitos, pero digo, y a cobrar un sueldito, realmente es increíble, ¿no? Es una cosa que no tiene. No, es un sueldito, es verdad. No, 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 no. Está claro que evidentemente es una llave que a ellos les permite generar nuevas posiciones de poder. Por ahí son negocios, sí. De mínima son posiciones de poder. Y la posición de poder condiciona la libertad de acción de una nación. Porque la verdad es esta. Condiciona, si yo privatizo AISA, no tengo el manejo del agua y las cloacas. Y es un problema.
desde el punto de vista estratégico para un mismo. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, no, Daniel, sí. Daniel, Sí. No hace falta la producción. No, 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 no. No. Bueno, pero ahí hay un tema que es muy interesante. Acá en el chat por el ya lo que. Ah, no, no. Un poquito, aunque también. Sí, sí. Que le damos los comentarios y demás, y cuando termine de presentar, leemos Dale, los dale. comentarios. Antes de seguir con esto, un comentario. Estamos con lo de las monedas virtuales, taca, 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 todo eso, ¿no? Ahora, estos tipos quieren el 25% de la tierra. A vos te corren con la moneda virtual y qué sé yo, pero ellos quieren el 25% de la tierra. Entre otras cosas. Sí, o por ahí enfrente a un colapso económico de la moneda imperante, lo que va a respaldar es la tierra. No sé, bueno, volvamos a esto. No, con respecto al tema del Estado, hablo fuerte por la duda, capaz de que... Sí, Con respecto al tema del Estado, en realidad, yo creo que así como Marx pensaba en el Estado como una transición hacia su propia abolición, sí, yo creo que el anarcocapitalismo, que en definitiva Peter Thiel y todo esto es una evolución, un paso más de evolución del anarcocapitalismo, ellos también piensan en un estado de transición, un estado vasallo, un estado sometido que se va como instrumento, pero en un futuro tranquilamente no haría falta una Corte Suprema de Justicia estatal con un rosario. Puede ser una empresa privada que se dedique claro, a la bueno, justicia. en Estados Unidos hay varios de esos, sí. Exacto. Claro, tal cual. Y con Bueno, clase. la aplicación del caso de Clausewitz a la guerra cognitiva es que el centro de gravedad deja de ser material. En lo anterior hablábamos de que hay mucha cuestión vinculada a lo material. En el caso de la guerra cognitiva, el campo de batalla es la mente humana y el objetivo es exactamente este: colonizar la realidad del adversario, no conquistar su territorio. Bien, en el virreinato había un virrey. Durante la ocupación nazi de Europa había estructuras gubernamentales. En este caso, directamente alterar la realidad del adversario implica que el adversario haga lo que vos querés sin tener que mover un pelo. Eh, entonces, acá se explica. Ah, cuando van a hacer un comentario. Acá se explica mucho eso. Mayúsculas de Estoy conectada con mi internet, porque si no está medio lento. Ajá. En esto, acá vamos a entender el por qué, y tiene que ver con un concepto de los años 50, que es la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, sí, yo lo voté, me va para la miércoles, no hay trabajo, el país está viniendo abajo, pero yo lo volvería a votar. ¿No? Esto es lo que estamos hablando del resultado de la guerra cognitiva. Modificar, colonizar la realidad del adversario. ¿Se acuerdan lo de pertenecer tiene sus privilegios? No tenía ningún privilegio, pero a vos te hacían creer que eso, colonizar la cabeza, volvemos a Jaureche, la colonización pedagógica, está vinculado específicamente a la guerra cognitiva. Y abajo de todo, fíjense,
La estrategia, en realidad está mal escrito, la táctica sería saturar el espacio informacional, erosionar la confianza y polarizar el discurso público. Son comunistas, somos la libertad, ¿no? Vamos a la otra, que si no es la última. ¿Eh? Son terroristas, sí, sí, es terrorismo. Las implicaciones operativas, bueno, se necesitan, acá hay un tema y por eso yo vuelvo a insistir, hay que capacitarse. Para esto se necesitan profesionales, se necesitan analistas capaces de leer, trabajar redes sociales, flujos financieros, cadenas de suministro globales y dinámicas culturales. Hoy un problema que tiene el gobierno nacional y esta gente, las corporaciones, las unidades políticas sin asiento territorial, como la llama Marcelo Gullo, son los prácticos de Río Paraná. Los tipos dijeron, no, 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 a nosotros no nos sacan los derechos y se cayó todo el comercio internacional de la República Argentina porque está centralizado en el Paraná. Un poco lo que decía Gaby el otro día, a partir del control del Paraná, eh, ellos controlan las exportaciones de granos a su principal enemigo que es China. Ahora vinieron 4 pibes, que son los que manejan los barcos, y dijeron, no, ¿sabe qué? Hoy no manejamos. Y se les cayó el comercio. Eso es una vulnerabilidad del enemigo. Y para trabajar eso, tenemos que tener compañeros y compañeras capacitados. Vamos a la otra, que creo que debe ser la última. Bueno, crítica. El concepto se ha vuelto elástico, que a veces pierde la utilidad práctica, y acá lo vemos en el caso de Irán. En el caso de Irán, o en el caso nuestro en su momento de los soldados nuestros de Malvinas, o en el 2001. Eh, por un lado, se vuelve elástico y a veces pierde la utilidad, pero la mayoría de las veces esto da resultado, ¿no? Vamos a la otra, que ahí sí tiene que ser ya, si no me equivoco, la última, la final. Conclusión. ¿Qué es lo que, si destruimos o desarticulamos, hace colapsar al resto? Esta es la gran pregunta. ¿A dónde tengo que pegar yo como para... Cuando fue lo de Mónica Lewinsky y Clinton, el problema, fíjense, hay una película que es genial sobre el periodista Gaby Webb, que es el que descubre el financiamiento de la CIA a los contras en Nicaragua. Eh, Cuando aparece lo de Mónica Lewinsky, es porque la justicia norteamericana había desenmascarado el financiamiento de la CIA. Entonces, ¿qué es el mal menor para mí? Y es preferible un escándalo antes que me destapen toda la estructura corrupta de la CIA para bancar criminales. Hoy en día la cuestión vinculada al narcotráfico lo administra la agencia norteamericana, esto es así. Entonces, ¿qué tengo que destruir yo para hacer colapsar al resto del país? ¿No? Si lo hacemos bien, si identificamos bien el blanco y le pegamos, se acaba la guerra inmediatamente. Maduro. Si le pifiamos, Irán, se va a prolongar la guerra y la verdad es que cuanto más largo para un imperio es más caro y si es más caro genera disidencia interna y eso hace caer en definitiva. Hasta acá llegamos con la idea de la teoría del centro de gravedad, Clausewitz, aplicado sobre todo a la guerra híbrida, que era cierta, y a la guerra cognitiva que estudian los españoles. Después le voy a pasar, hay una agencia española que estudia el tema de la guerra cognitiva que son muy piolas los pibes. Así que bueno, hasta acá llegamos. Con esta parte. ¿Querés leer los comentarios, Rocío? Pantalla. Ah, acá, creo que lo dijo Pablo Calle, ¿lo ves? ¿Vos? Sí, sí, sí. Sí. Porque estamos- Bueno, Pablo Luis Caballero dice, aquí varios sucesivos gobiernos, creyendo castigar a las Fuerzas Armadas, desfinanciaron y no se pudo equipar ni adiestrar
ni tecnificar ni investigar convenientemente. Se compraron a Dinamarca aviones que eran muy buenos hace más de 50 años para hacerle un favor a los Estados Unidos, pero los daneses compraron aviones nuevos. Nos piden que repitamos ante el micrófono las preguntas y comentarios. Bueno, algunas observaciones con respecto a lo que dijo Dani. Lo primero tiene que ver con las famosas teorías conspirativas. Y yo creo que hay dos cosas que hay que mirar cuando te dicen que una teoría es conspirativa. Uno es no mirarlo desde el propio punto de vista, sino del enemigo. O sea, con esto de la guerra híbrida, ¿los Estados Unidos iban a prescindir de todos estos instrumentos por algún imperativo moral o lo que fuera? Entonces ahí empieza a caerse la idea de que esto es una conspiración. Y hay algo todavía más significativo, que es cuando se le asignan fondos. ¿Ustedes saben cuánto manejan las agencias de inteligencia norteamericanas? ¿Qué presupuesto? El presupuesto 2025 militar de Estados Unidos fueron 985.000 millones de dólares, casi $1 billón. Pero las agencias de inteligencia tenían la bicoca de 100.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto que manejan. ¿Les parece que hay algún instrumento que ellos no puedan utilizar por falta de presupuesto? ¿Les parece que ese presupuesto se asigna porque, bueno, no sabían qué hacer con la plata, entonces se lo daban las agencias de inteligencia? Eso nos marca la preeminencia que tiene todo esto en la actual etapa de la dominación imperialista. Y en lo que decía Dani con respecto a la guerra híbrida, que lo comentaba con los militares y decían, no, salí con eso, que no. Bueno, lo mismo nos pasaba dentro de los ámbitos militantes, lamentablemente. Eh, claro, Claro. claro. Y todo esto que Dani explicó, que es cómo actúa el enemigo, sería muy importante que nuestra diligencia lo tome, porque es la única manera de neutralizar todo lo que se está haciendo contra nosotros. Como les dije antes, Un comentario sobre. acércate acá. Habilito acá porque me conecté. Bien. No, sobre esto que decías de las teorías conspirativas, ¿no? Está aquella famosa frase de cómo haces para esconder un elefante, ¿no? Que lo metés en una manada de elefantes. Entonces, yo tengo la teoría conspirativa de que el haberle dado tanta prensa y tanta manija a cosas como el terraplanismo, los extraterrestres raros que están metidos en los cuerpos de los líderes, los Illuminati y un montón de cosas, yo creo que también forman parte de este frente de decir, no, bueno, pero es una de tantas teorías conspirativas, ¿no? Tal cual. Claro. Quiero decir algo con respecto Sí. a las teorías conspirativas, que es algo que yo le digo habitualmente a Gabriel, que es que yo hace un tiempo empecé a pensar si esta denostación de no, pero eso es una teoría, eso es conspirativo, es digamos, un pensamiento conspirativo, las teorías conspirativas como una cosa que está mal, que nosotros siempre estamos pensando mal. Bueno, yo creo que eso también es parte de una operación cognitiva del imperialismo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empezamos a ver algo que nos llama la atención, nos resulta raro, y cuya explicación parece medio extraña, porque viene de una estructura de pensamiento, como decía la compañera, distinta a la nuestra. Ellos piensan de otra manera. Entonces a nosotros cuando pensamos, cuando vemos algo que están haciendo, no nos lo podemos creer mucho. Bueno, ellos se montan en eso para hacernos dudar de nuestras propias percepciones. Yo creo que hay mucha más conspiración en el mundo y que muchas veces los que parecemos paranoicos no somos tales, sino que estamos percibiendo algo que está ocurriendo
y que nos está afectando de una manera que no podemos terminar de verbalizar, digamos, o que no parece creíble. Y la manera de limarte es esa, ¿no? De decir, no, este está muy paranoico. Esa que es una conspiración que no tiene. Me pongo acá si me ven. En la película Don't Look Up, no mirar para arriba. Es espectacular cómo está mostrado. Claro, tal cual. Cualquier, Esa- o sea, eso. esa percepción que vos tenés de que algo distinto está ocurriendo, pero que podés ser señalizado como que estás loco, como que estás conspirando. Entonces, no miren para arriba, sigamos no manejando con la corriente, con lo corriente. Fijamos demencia, vos, Es ¿eh? la hora del fingamos Claro. demencia, exactamente. Bueno, Perdón. no, todavía no, te voy avisando. Eduardo Bior, les dije ya, no pudo venir porque estaba enfermo. Él había preparado una presentación que afortunadamente coincidía con lo que yo estaba preparando, así que se pudieron articular bien. Nunca va a ser como si Eduardo Bior estuviera presente, pero trataremos de acercarnos lo más posible a eso. En el programa planteamos como el tema las características de la ofensiva sobre América Latina y Argentina en particular, el corolario Trump y nuestra región como colonia de los Estados Unidos. En realidad, en América Latina, siempre las políticas de dominación estuvieron asociados Estados Unidos y Gran Bretaña. Yo voy a hacer un breve repaso, voy a hablar solamente de Argentina, no de América Latina, pero creo que se han dado procesos bastante similares en América Latina. Estoy buscando la imagen del sur. Ah, acá la tengo. ¿Cómo la agrando? Bueno, bastante similares en América Latina y, y creo que la experiencia argentina vale para esto. Tampoco vamos a hacer una explicación detallada de estoy con un audio, ¿no? Sí, de todo lo que ha sido la historia de la dominación yanqui en América Latina, sino que vamos a ir a algunos puntos que yo creo que son muy expresivos. La política colonialista británica, que en realidad cuando hablamos de británica tenemos que hablar de la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que vamos a ver que es anterior a lo que se cree. La política colonialista británica sobre nuestro continente se expresa con claridad desde principios del siglo XIX. La primera manifestación explícita que se da en nuestro territorio son las invasiones inglesas de 1806 y 1807, pero a partir del proceso independentista, que tuvo algún apoyo de Gran Bretaña, sobre todo sobre algunos sectores, se empezó a diseñar una nueva estrategia para que esas independencias fueran controladas y en función de Gran Bretaña. Entre 1813 y 1815 empezaron, San Martín y Carlos María de Alvear integraban la Logia Lautaro, que fue una de las fuentes políticas e ideológicas de esa independencia en nuestro territorio. Pero entre 1813 y 1815 se empiezan a surgir diferencias de criterio entre ellos dos. Básicamente, en cuanto a las estrategias militares y las alianzas políticas. San Martín, como máximo jefe militar, pedía autonomía para tomar las decisiones militares. Carlos de María de Alvear no estaba de acuerdo con esa autonomía y en el marco de ese conflicto se lo saca de encima y lo manda al Ejército del Norte, donde era necesario, pero era una manera también de que no interfiriera más con sus políticas para poder tener las manos libres. Impulsante en la Asamblea Constituyente la designación de San Martín al mando del Ejército del Norte,
que era el que, para los que no son de Argentina, peleaban en nuestra frontera, digamos, cercana a, que en ese momento era el Alto Perú y es Bolivia, contra las tropas realistas, que era la principal fuerza invasora de nuestro territorio por parte de los españoles. Teniendo las manos libres en 1815, a 15 días de asumir el gobierno, manda a Manuel José García, un hombre que va a tener durante esos años una actuación fundamental para instalar el colonialismo británico en Argentina. Lo manda en viaje a Río de Janeiro en delegación con cartas para el embajador británico Lord Stanford y también una para el ministro de Relaciones Exteriores británico que se llamaba Robert Stewart. Un fragmento de esta carta les voy a leer. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña. Esto dice el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarse de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueran de beneplácito del rey. Alguna vez escuchamos hablar hace muy pocos años de querido rey. También hay que pensar que esa misma actitud se repite en la década de fines del 30, 1840, cuando Florencio Varela, uno de los unitarios exiliados en Montevideo, viaja a Gran Bretaña para pedir que invadan nuestro suelo para destituir a Rosas. O sea que esto es de larga data. El proyecto unitaria era de subordinación a los intereses británicos y se va ejecutando en 1824, durante la gobernación de Las Heras, el ministro de Gobierno y Hacienda, o sea, ocupaba las dos carteras, adivinan quién era. No lo van a adivinar, era Manuel José García, el mismo. Y da inicio a la deuda externa que había impulsado desde 1823 Bernardino Rivadavia con el famoso empréstito Baring Brothers que somete, digamos, a nuestro territorio económicamente al Imperio Británico. Ese fue el inicio de la deuda externa que recién ese empréstito lo termina de liquidar en su primer gobierno Juan Domingo Perón. En 1825, al año siguiente, Gran Bretaña reconoció la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Estableció en Buenos Aires un consulado y firmó un tratado de amistad, navegación y libre comercio. ¿Les suena? ¿Quién era el tipo que llevó adelante esto? José Manuel García. Manuel José García. El tratado establecía una relación preferencial para las actividades y empresas mercantiles con Gran Bretaña y los súbditos británicos. Se les otorgó libertad de comercio y de navegación. No debían pagar ningún tipo de canon especial para el comercio ni depender de locales, de entidades locales para sus actividades. También se les aseguró el derecho de entrar, permanecer y residir en el territorio, alquilar u ocupar propiedades para fines comerciales y se los eximió del servicio militar. En este contexto, los mercaderes británicos gozaron de una situación preferencial frente inclusive a los comerciantes locales y también frente a las otras nacionalidades. O sea que el estatuto del coloniaje ya se instalaba, pero definitivamente en nuestro país. Hay un tema que es el gobierno de Rosas, que yo todavía lo estudio y no termino de comprenderlo a fondo.
pero porque en general Juan Manuel de Rosas tuvo, salvo 2 episodios puntuales, uno de los cuales el más famoso es el de la Vuelta de Obligado, buena relación con Gran Bretaña, al punto de quién fue su primer ministro de Economía. García. Manuel José García. O sea que ese hombre que permaneció en las sombras durante décadas fue el que manejó la política del coloniaje argentina. Y estamos en... ya llego, ya llego. Porque aparte tengo un dato que no es tan conocido. Esto que se produjo en Argentina, hay numerosísimos episodios en cada uno de los episodios de los países de América del Sur y el Caribe, que tienen que ver, en esto se encuadra la oposición porteña al proyecto liberador de Artigas y también la destrucción del proyecto de Unión Americana de Simón Bolívar y la instalación de naciones separadas en lugar de la unidad latinoamericana, o sudamericana. O sea, el proyecto que los británicos llevaron en todo el mundo, que venía desde las épocas del Imperio Romano, que era divide y reinarás, acá tuvo una aplicación muy efectiva. Por un lado, teníamos un proyecto nacional liberador, que era el proyecto de los próceres que libraron las batallas de la independencia. Contra esto se impone el proyecto británico, encarnado en los unitarios. Justamente en Argentina los federales sí, eran la continuidad del proyecto nacional liberador que habían llevado adelante en mayo de 1810 y el proyecto sanmartiniano. También en este proyecto se encuadra la destrucción de Paraguay, que como les comenté, creo que en la primera clase fue una guerra proxy que se hizo en nombre del Imperio Británico y sus intereses. Totalmente, totalmente, de exterminio del pueblo paraguayo, de los varones, sí, y el sometimiento de las mujeres, lógicamente. Sí, sí, terminó siendo una guerra donde los últimos que combatían eran niños y eran exterminados de la misma manera. Ahora, la alianza con Estados Unidos se remonta, y Gran Bretaña se remonta a muchos años, porque uno está acostumbrado a pensar, después de la guerra de la independencia norteamericana debían ser enemigos Estados Unidos y Gran Bretaña, pero habían intereses en común. En 1812 y 1815 tienen un segundo episodio bélico, pero a partir de ahí la alianza se estrecha. Y uno de los temas que íbamos a hablar era el tema de la doctrina Monroe. Yo siempre pensé que la doctrina Monroe correspondía a la etapa de la expansión norteamericana a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Resulta que ¿saben de qué año es la doctrina Monroe? De 1823. O sea, al mismo tiempo que se establecía el dominio británico sobre sobre las repúblicas del sur, se establece esta doctrina América para los americanos. Ahí podemos ver la primera diapositiva, que dice que las potencias europeas no pueden intervenir en el territorio sudamericano, porque lo que tenían los británicos ya habían establecido su dominación, y lo que tenían miedo es que estas repúblicas liberadas fueran retomadas por España o otras potencias europeas que accionaran en nuestro territorio y desplazaran el dominio británico.
También al mismo tiempo, esta doctrina establece que los Estados Unidos no van a actuar en territorios europeos. Claro que después con el tiempo, la Segunda Guerra Mundial, la instalación de bases norteamericanas en toda Europa, la conformación de la OTAN, y la actual subordinación absoluta de, de los países europeos a los intereses de la OTAN son la demostración de que esto se aplica cuando conviene. Ahora, ¿por qué Gran Bretaña tenía esa preocupación? Además, no solo por la posibilidad de que se instalen los otras potencias en nuestro territorio, sino porque tenía mucho interés en que eso no se produjera, también porque se había establecido la Santa Alianza entre las monarquías absolutistas que se oponían a Napoleón. Siempre se presenta el conflicto entre Gran Bretaña y la Santa Alianza como un conflicto ideológico. No era ideológico. Si hay algo que Gran Bretaña nunca quiso, es que Europa se una, porque al estar ellos fuera del territorio europeo, la única garantía de dominación que tienen era la división, particularmente a lo que han temido más siempre fue a Rusia, dividir a Rusia del resto de Europa. Entonces vamos al segundo, origen británico de la doctrina Monroe. En 1823, el secretario del Foreign Office, George Canning, sugiere al representante estadounidense en Londres, Richard Bush, que ambos países colaboren en sus relaciones con los nuevos países hispanoamericanos. Thomas Jefferson apoya esta propuesta ante el presidente James Monroe, quien encarga a su secretario de Estado que la incluya en el discurso sobre el Estado de la Unión de ese año. Entonces, la doctrina Monroe nunca fue anticolonialista, sino el resultado de un acuerdo británico y norteamericano para controlar el continente. Estos son el PowerPoint que armó Eduardo Bior, que afortunadamente coincidía bastante con lo que yo más o menos estaba preparando. Tal cual, acá la compañera dice que es como el acuerdo de Tordesillas que dividió entre portugueses y españoles nuestra América. Ahora, todos sabemos que en 1833 los ingleses invadieron Malvinas. Ahora hay un antecedente de eso, y que tiene que ver con esto, que en 1831 hubo una invasión norteamericana a Malvinas. Estados Unidos era todavía un país bastante incipiente, estaba expandiéndose a partir de la compra de territorio fundamentalmente, pero ya había autoridades argentinas establecidas desde hace varios años en Malvinas, que lo que intentaban, entre sus objetivos fundamentales, era frenar la caza y la pesca indiscriminada en la región. O sea, había un saqueo de potencias europeas y de Estados Unidos sobre los recursos naturales, ballenas, lobos marinos. Hay una especie que se llamaba el lobo zorro de Malvinas, que también lo cazaban y que está absolutamente extinguido. El gobierno argentino entonces decide mandar autoridades que, entre otras cosas, regulen esto, regulen a cada barco que atacaba, se le aclaraba que esto era territorio argentino y que tenían que respetar las normas que ponía la nación para la caza y la pesca, que en general no las obedecían. En ese año 1831, el gobierno que estaba establecido en Malvinas
decide capturar a 3 goletas norteamericanas que habían desobedecido a estas órdenes. La capturan y la llevan hasta Buenos Aires para ser sometidas a la justicia. Descomisan, por supuesto, toda la carga. En consecuencia, los norteamericanos mandan una embarcación de guerra que atraca Malvinas bajo bandera francesa, un detalle, una típica táctica pirata. A todo esto ellos habían consultado con Gran Bretaña si Argentina tenía soberanía sobre Malvinas. Gran Bretaña les aseguró que no, que era un territorio libre, y invitan a las autoridades argentinas a visitar, como era de costumbre, el barco francés. Cuando las autoridades están encima, las aprisionan, ponen la bandera británica, desembarcan en Malvinas, hacen un desastre incendiando, capturando población, llevándose a buena parte de la población eh, eh, prisionera, y de esa manera ya Estados Unidos anticipa la invasión británica de 1833. Ya desde ese momento están actuando juntos en contra de nuestro territorio. Perdón, Sí, ¿en alguna la bandera británica? no, la norteamericana, la norteamericana. O sea que antes de los británicos vienen los norteamericanos a tomar Malvinas. Bueno, vamos, Eduardo Bior dice que hay 3, en realidad, doctrinas Monroe. Acá en el cuadro siguiente explicita lo que es la segunda modificación de la doctrina Monroe. Tiene que cambiar, ¿no? ¿Cómo? Ah, ah, Esta es, bueno, dice, de acuerdo al historiador mexicano, hubo 3. La primera la escribió John Quincy Adams, secretario de Estado para James Monroe. Y el cuadro siguiente, claro, algo que dice ahí que me olvidé de mencionarlo es que cuando es la invasión francesa a México, se abstienen de aplicar la doctrina Monroe e intervenir en defensa de la independencia mexicana. La segunda doctrina Monroe es de la época en que nosotros, o muchos de nosotros, sospechábamos que era el origen de la doctrina Monroe. Es en 1870, y en su informe al presidente Ulysses Grant, el secretario de Estado Hamilton Fish reinterpretó la doctrina Monroe, utilizándola para justificar la expansión geopolítica de Estados Unidos en el Caribe, específicamente el proyecto de anexión de la República Dominicana, y modelando la futura hegemonía regional estadounidense. A raíz de un conflicto fronterizo entre Venezuela y la entonces Guayana Inglesa en 1895, el secretario de Estado William Olney estableció lo que llamó a pasarse el corolario Olney a la doctrina Monroe. En la actualidad, Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y sus órdenes son ley para los súbditos a los que limita su intervención. ¿Por qué? Porque además de otras razones, sus infinitos recursos, unidos a su oposición aislada, hacen que dominen la situación y hace que sea prácticamente invulnerable contra las demás potencias. Esta es la segunda modificación. En 1902, unos años después, se da un episodio importante en la historia latinoamericana, que es que Venezuela había dejado de pagar la deuda externa, que a todo esto la administraba el cobro de la deuda externa una empresa norteamericana. Entonces, en ese momento, las potencias europeas, Reino Unido, Alemania, Italia, establecen un bloqueo naval y bombardean desde los barcos a Venezuela. Cualquier semejanza con la actualidad no es casualidad. Entonces, claro. Ahora, estaba la doctrina Monroe,
que decía que no se podía permitir que las potencias europeas actúen sobre Latinoamérica. Estados Unidos dice que en ese caso no era aplicable porque lo que hacía Venezuela no era correcto, entonces la doctrina Monroe no se aplica. Ahí hay una intervención importante de un argentino, fue la doctrina Drago. En Argentina estaban todavía los gobiernos de la oligarquía que suceden a la generación del 80. Sin embargo, esta doctrina Drago surge como protesta y establece, y esto después se legaliza en una conferencia panamericana, que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. Entonces, en 1904, Estados Unidos establece un nuevo corolario, vamos a la siguiente, de la doctrina Monroe, que es el corolario Roosevelt. Y este corolario proclamaba el deber y el derecho de Estados Unidos de intervenir en los países de nuestra América cuando considerasen que estos no habían cumplido con sus obligaciones. O sea, no podían intervenir las potencias europeas, pero ellos podían, tal cual decía el corolario de 1870, intervenir en esos casos. Alguna potencia civilizada debía intervenir en caso de incumplimiento de obligaciones e impago. Y en base a esto, en 1905 mandan buques de guerra a la República Dominicana porque también había dejado de pagar su deuda, y lo que hacen es conseguir que, a partir de esto, que República Dominicana les ceda su aduana y son los norteamericanos los que se ocupan de pagar las obligaciones que ellos consideraban que tenía este país. Entonces, ¿qué dice el corolario Roosevelt? Que es obviamente de Teodoro Roosevelt, el mandatario norteamericano que aplicó la famosa teoría del garrote, ¿no? No es cierto que Estados Unidos sienta ansia de territorio ni que albergue proyectos respecto a las demás naciones del hemisferio occidental. No vayan a pensar mal. Aparte hay un término que ya aparece en la primera doctrina Monroe y que se va repitiendo, que es el de hemisferio occidental. O sea, hay una división del mundo que es nuestra. Este es nuestro hemisferio. Salvo aquellos que redunden en su bienestar. Lo hacemos porque somos buenos y queremos ayudar. Lo único que este país desea es ver que los países vecinos estables, ordenados y prósperos. Si una nación demuestra saber actuar con razonable eficiencia y decencia en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y cumple con sus obligaciones, no tiene que temer la injerencia de Estados Unidos. Es como cuando la policía te mete preso, te interroga y te dice, no te preocupes, si no hiciste nada malo, no vas a tener ningún problema, ¿no? Las irregularidades crónicas pueden requerir la intervención de alguna nación civilizada. Y en el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarlo, en casos flagrantes de irregularidades o impetencias, de ejercer un poder policial internacional. A partir de ese momento, hasta 1933, Estados Unidos invadió República Dominicana, Haití, Nicaragua y El Salvador. En 1903 separó a Panamá de Colombia para construir el canal, listo en 1914. Fracasó en 1914 en México y tuteló Venezuela hasta la muerte de Juan Luis Gómez en 1935. Bueno, pasamos al cuadro siguiente. Desde
desde 1933 los Estados Unidos empiezan a aplicar otra teoría. La política de buena vecindad esto es después de la crisis del 30, fue una iniciativa política presentada por el gobierno del otro, Roosevelt Franklin Delano, en diciembre de 1933, referente a sus relaciones con América Latina. Entre ese año y 1945 cesaron las intervenciones militares en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Y seguramente lo que preparaban era el tema de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscó la solidaridad del continente en la lucha contra el eje, pero terminada el comienzo de la Guerra Fría forzó su alineamiento ideológico contra el comunismo, los movimientos nacionales y populares y en general contra los gobiernos populares. Siempre se habla de que Argentina no quiso declararle la guerra al eje durante el gobierno del Gobo. A esto se le asigna simpatías pro-alemanas de algunos militares que pudieron haber existido en algún sector, pero lo que nadie se pregunta con respecto a este tema es cómo Argentina, teniendo parte de su territorio ocupado por Gran Bretaña, iba a participar de una alianza militar donde Gran Bretaña era uno de los sectores fundamentales. No es que los británicos vinieron y dijeron, bueno, júntense con nosotros y les devolvemos Malvinas, vamos a pelear juntos. Claro, claro. ¿Cómo iba Argentina, además de su tradición de no intervención en asuntos externos que no tenían que ver con el país, iba a participar de una guerra al lado del ocupante del territorio nacional? Es una pregunta que generalmente no se hace y sin embargo yo creo que es importante. Gandhi no se suma porque en su época lo tildaban a Gandhi de pro-nazi porque era un país ocupado por Gran Bretaña. Pasamos a la siguiente. A la política de buena vecindad y en el momento de la Guerra Fría, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, se impuso en América Latina y el Caribe la doctrina de la seguridad nacional, bueno, que nosotros conocimos en carne propia a partir de la dictadura del 76 y su genocidio, que esta doctrina tiene como objetivo principal combatir el comunismo, la oposición interna, reorientar a las Fuerzas Armadas hacia el control político y la represión. Los oficiales latinoamericanos se forman en academias como la Escuela de las Américas, bajo la doctrina de la lucha contra el enemigo interno. Esto es no solo una cuestión de trasladar tu propia guerra, sino de que los ejércitos latinoamericanos sean ejércitos de ocupación en favor de los Estados Unidos. Hay una división ideológica global entre el bloque capitalista y el bloque soviético en una lógica bipolar del bien contra el mal. La amenaza ya no era un ejército extranjero, sino la disidencia política, las guerrillas, sindicatos y estudiantes tildados de subversivos. Todo lo que pudiera llevar a la independencia de América Latina, de cualquier manera. O sea, esa guerra que se expresa en Argentina no era la guerra contra el comunismo, que sí era una parte, sino una guerra contra el pueblo argentino, una guerra para someter al pueblo argentino. Pasemos al siguiente. En los años 80, mientras que Estados Unidos seguía combatiendo las guerrillas salvadoreña y guatemalteca y apoyando las contras en Nicaragua, en América del Sur auspició transiciones a democracias limitadas con políticas económicas neoliberales. Además de estos
de estos conflictos contra las guerrillas y el tema de los contras, acá se dan dos episodios bélicos que son los que de alguna manera muestran a Estados Unidos, al contrario de lo que dijimos en la primera clase, como una potencia militar exitosa. Hay dos naciones que son en este periodo invadidas por los Estados Unidos. Una es Grenada, claro que Grenada tenía en total entre sus fuerzas policiales y de seguridad 2.700 efectivos, era una isla pequeñita y poco poblada, obviamente la invaden los Estados Unidos con toda su fuerza, no pudo presentar resistencia, y la otra es Panamá, que estaba en juego el tema del canal, había tenido un proceso nacional muy liberador, muy importante de la mano de Torrijos, al que muere en un supuesto accidente. De nuevo ahí alguno puede pensar que es una teoría conspirativa, pero el helicóptero de Torrijos no cayó por casualidad. Cuando Dani habla del centro de gravedad, bueno, el centro de gravedad en Panamá era Omar Torrijos, lo liquidan e invaden Panamá. Y hay una característica, les decía, que la eficiencia norteamericana en las guerras, que Panamá no tenía ejército. Tenía una Guardia Nacional que era una fuerza de seguridad, o sea, de nuevo imponen a su ejército contra un enemigo que militarmente no existe. Eso le da el prestigio de ser una fuerza invencible en nuestra región. Y bueno, el consenso de Washington es un conjunto de 10 recomendaciones de política económica formulado en 1989 por el economista británico John Williamson, y son todas las medidas que el FMI fue aplicando en nuestra nación, fueron las medidas que aplicó el menemismo y los gobiernos neoliberales posteriores: reducción drástica del déficit presupuestario del Estado, ajuste estructural, reorientación del gasto social, ampliación de la base impositiva hacia los sectores de menos recursos económicos, liberalización financiera, tasas de interés determinadas con el mercado, apertura comercial de importaciones, promoción de inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas y desregulación de actividades económicas para favorecer la libre empresa. En algunos países estas políticas llevaron a altas tasas de crecimiento, pero por una característica que fue la alta concentración de la renta, o sea, el famoso derrame que nunca se produjo. Predominio de la especulación financiera sobre la producción, altos niveles de corrupción, expansión del narcotráfico y vulnerabilidad a las crisis financieras. Y vamos a la siguiente. Bueno, el ALCA, la oleada popular y la crisis de 2008, a partir de 1998, con la llegada de Chávez al gobierno, se empiezan a instalar en la región los gobiernos nacional populares latinoamericanos, y Estados Unidos empieza a impulsar con toda fuerza el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Buscaba unir los mercados de todo el continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Las ideas del tratado se firmaron en Miami en 1994 durante la primera cumbre de las Américas. El plan entra en crisis definitiva en la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005, donde Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, eso siempre es llamativo porque Paraguay tenía un gobierno neoliberal, pero evidentemente había sectores del poder económico interno a los que esto perjudicaba, y Venezuela se opusieron al acuerdo, mientras que gremios y grupos sociales de distintos países marchaban en contra del tratado. Esta reacción coincidió también con el establecimiento de gobiernos populares en Bolivia y en Ecuador. Sin embargo, en 2012 se sintieron en América Latina y el Caribe las consecuencias de la crisis económica comenzada en 2008
y el bloque progresista se disolvió en los años siguientes. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama, el primer gobierno de Donald Trump y el de Joe Biden carecieron de una política continental coherente. Totalmente. Ahora, no, claro, primero no. No, claro. El 2005 para Latinoamérica es uno de los puntos más altos de la unidad latinoamericana, que no pudo tener la concreción institucional que era necesaria para fortalecerla y que es la única salida para el futuro que va a tener en el mundo multipolar nuestra región. Ahora se me borró el nombre del asesor de Putin, el que habla. ¿Cómo? Alexander Dugin, tanto Alexander Dugin como Xi Jinping plantea que vamos a entrar en una era de civilizaciones y piensan explícitamente que es importante que América Latina se transforme en una civilización, o sea, que se den los procesos de unidad, que la fortalezcan, que la independicen de los Estados Unidos, que si no sería un gran obstáculo para la multipolaridad, pero que no hay manera de que cada país por separado logre esto. Si hubiéramos tenido en los instrumentos necesarios, probablemente se hubiera sorteado mejor la crisis económica de 2012 y no hubieran caído estos gobiernos latinoamericanos, sino que hubieran tenido la oportunidad de profundizar sus propios procesos y defenderse. Aparte, hubiera sido imposible una agresión como la de Trump, el secuestro de Maduro, si había un pacto de unión defensiva de Latinoamérica. Se hubiera considerado una agresión a toda la región. Lo que pasa, perdón, ¿no? Sí, Lo que pasa es que el imperio, más allá de que eso coincido, ¿no? Los gobiernos de Barack Obama, el primer gobierno de Donald Trump, el de John Biden, no tuvieron una política continental coherente. Eso no quiere decir que no tuvieran una política. es cierto. Ahora Porque- vamos a hablar de eso. Porque Milei no vino de un repollo. No, pero eso es posterior. Eso es posterior. No, pero no es posterior, digamos, no es posterior a la caída actual de Venezuela. No, claro. Digamos, A ver, las... pero sí. yo no te interrumpo, porque por ahí vas ahí, yo me estoy No, adelantando. algo de eso. Sí. Era esa cosa que pusiste. Sí, pero eran instituciones débiles. Bueno, es que nunca podés dejar de pensar que cuando hay una política colonialista, podés tener un escenario de guerra. Es un exceso de optimismo eso. Siempre está ganando el conflicto, y pero lo que pasa es que todas estas teorías estamos organizando con de parte del docente amplias de economía. En cambio, nosotros con la teoría limitada para toda la región, pensada en términos de progreso, de justicia y de crecimiento económico. Sí, pero en la defensa era una tarea ineludible, no se podía pensar. También lo que era, que no nos Sí. podemos olvidar, desde el estructurando con nuevos mercados regionales. Yo debería estar... ¿Tenés el micrófono abierto? ¿Ahora? El micrófono, claro. ¿Hola? Que desde los 90 en adelante o sea, Maastricht en Europa, mercado común europeo. En América Latina se trató de replicar algo de a poco que era el Mercosur, que Sí. nunca terminó de prosperar. Sí. Entonces, como eso no terminaba de prosperar, y no estaban solamente los gobiernos de origen nacional y popular, sino que también había neoliberales, es que crece, por un lado, el ALBA y el ALCA.
eran las dos en términos económicos, ¿no? ¿Cómo venía? Y por Sí. otro lado, uno sigue teniendo la UNASUR, y cuando trata de hacer como un proyecto que había, que era para una corte, un proyecto de justicia para todo América Latina y Caribe. Eso no llegó, era posterior, como el paso después de la Y el UNASUR. banco. Del banco. Lo que no se pudo concretar fue el banco y una política Y la identitaria. Justamente Maastricht y la Unión Europea son posteriores a la creación de la OTAN. O Claro. sea, de alguna Era la manera, pata económica de alguna la parte manera, casi yo siempre digo, como una ironía, era la organización de superficie de la OTAN. Así O como sea, que las hacían la organizaciones guerra para armadas. instalar un modelo económico, político, que tenía esas características y que pretendía que se estableciera, se consolidara y saliera adelante. En América Latina y Caribe, cuando nosotros tuvimos gobiernos populares, se trató de consolidar eso. Y la máxima expresión fue lo de la CELAC como América Latina y Caribe, tierra de paz. Claro. Eso fue la máxima expresión. Pero Claro. después, cuando pierden, empiezan a perder, y se da vuelta la tortilla, y se va Cristina, se va Evo, se va en Ecuador, se pierde todo. Hay algo que es que en cada uno de los países había intereses económicos en contra de esa unidad latinoamericana y eran intereses muy poderosos. O sea, se necesitaba una decisión política superior y de enfrentarse a esos poderes para poder concretar instrumentos aún más poderosos. Eran económicos por sobre todo las cosas. ¿En qué Intereses sentido? económicos. Sí, económicos estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero era necesario y es necesario establecer instituciones aún más fuertes, digamos, que las que hemos tenido. Lo que yo quería decir es que la guerra híbrida por parte del imperio ya estaba en marcha y estaba siendo efectiva e iba ganando batallas. La batalla contra Lugo, por Sí. ejemplo, la batalla contra Dilma Rousseff. En realidad la primera que ganan, no, la primera que ganan de este estilo es acá en la ciudad de Buenos Aires cuando lo destituyen. Ah, Aníbal Barca. Eso fue la prueba piloto. Sí. Esa prueba piloto permitió aparte que luego entre Macri. Sí. Y por eso la gravedad de no tener un equipo de estrategia militar pensando en estas acciones que son políticas y militares también. Yo creo que los gobiernos populares de América Latina, en parte, no digo que haya sido totalmente eso, pero en parte pecaron de ingenuidad. Sí. Porque cuando no hay aspiraciones imperiales, no pensan, un poco lo que decías vos, ¿no? Es decir, acá se pensó en términos de organizaciones para la paz, ¿no? Pero estamos pensando entre nosotros, estamos charlando entre amigos. Pero, ¿qué lindo? Pero mirá estos conejitos, no. La anterior a esa, la de Barca. Pero no coincido porque lo que prosperaba en ese momento era políticas de cooperación en términos de derechos humanos para la paz y de crecimiento en la paz. En cambio, si vos haces estrategias geopolíticas en términos de guerra y de dominación, son distintas de las que vos podés hacer en No, perdón. Déjenme un poquito. Acá no hay ningún proyecto de dominación. La defensa común no es dominación. Y nosotros vivimos acá en Argentina desde prácticamente 2008 una serie de operaciones de inteligencia destinadas a dar un golpe blando, como fueron los golpes blandos que se dieron en nuestros países. El primero fue la 125. ¿Cómo se hace, digamos, sabiendo que tenías al enemigo ya actuando en tu territorio, cómo haces para defenderte de eso? Después viene una maniobra que tuvo, ahí tenemos el tema del papel de los monopolios mediáticos, que se intentó en un primer momento, o en una primera instancia, debilitarlos y desguazarlos a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se llegó a ganar, bueno, todos conocemos
el proceso democrático que acompañó la construcción de esa ley, fue legitimada por la Corte Suprema y desde el gobierno nacional no se decide aplicarla. Cuando se designa a Martín Sabatella como interventor, esto lo cuento. Pero si No, déjame terminar, sí, sí, por sí. favor. Esto lo cuento en primera persona porque yo fui militante de la Coalición por una Comunicación Democrática y estuve encargado de aplicar la ley desde la Universidad Nacional Arturo Javier, que pudimos hacer instancias de aplicación en la región. Cuando Martín Sabatella pasa a estar en el AFCA, desplaza a todos los técnicos que llevan muchos años y que habían sido parte de los que impulsaron la ley y pone en un concepto político muy tradicional a gente de su partido que no tenía conocimiento sobre la ley. Cuando se llega al punto máximo, digamos que es cuando la Corte Suprema acepta la ley, había Clarín, el grupo Clarín, que tenía más de 300 Canales. canales y radios, se ve forzado a presentar un plan de adecuación. El plan de adecuación era de apenas 53 medios. Todo el resto no entraba en ese plan. Ante eso correspondía, según la ley, que pidiera una rectificación, la autoridad federal, el AFCA, o actuara, y si no la había, actuara de oficio. El AFCA tarda un año entero hasta que se pierde la posibilidad real de coordinación de fuerzas en rechazar el plan de Clarín. O sea, en el momento en que vos tenías que actuar y avanzar sobre eso, desguazar a este sistema, no se actúa. Siempre con la esperanza, sí, ya un momentito, siempre con la esperanza de que las buenas maneras o la buena voluntad predominará. Pero antes de que terminemos, quiero terminar con la que sigue. El coronel Trump de la doctrina Monroe, que es lo que están aplicando en la actualidad. En 2025 los Estados Unidos publican el documento de su estrategia de seguridad nacional, que es su política de guerra, o sea, no de defensa, porque el Ministerio de Defensa pasa a llamarse Ministerio de Guerra, y cita explícitamente esta estrategia la doctrina Monroe y afirma que hay un corolario Trump para la misma, para reafirmar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental. Trump lo dice explícitamente. La doctrina de soberanía del presidente Monroe protegió los territorios estadounidenses contra el comunismo, el fascismo y agresiones extranjeras. Como 47º presidente de los Estados Unidos, reafirmo con orgullo esta política que ha resistido el paso del tiempo. Desde que asumí el cargo, he llevado a cabo una política agresiva que da prioridad a Estados Unidos y aboga por la paz mediante la fuerza. Lo que dice Eduardo León es que esta misión retoma el principio de América para los americanos, pero es más directa, transaccional y de confrontación abierta. Establece que Estados Unidos intervenga de forma activa para bloquear la presencia e influencia en la región de potencias extracontinentales rivales como China. Se maneja con una lógica bilateral de significativo, recompensando a los gobiernos aliados con la agenda de Washington y se aplica presión punitiva, aranceles, sanciones o aislamiento a los considerados hostiles o disidentes. Prioriza el control de rutas estratégicas, el combate a los carteles de narcotráfico, supuestamente, el freno a la migración y la seguridad de las cadenas de suministro. Lo que significa la cadena de suministro
se refieren a los recursos naturales de la región que ellos consideran nuestras cadenas de suministro. Así se ha justificado la invasión a Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. Presiona a los gobiernos adictos para que den posiciones privilegiadas a empresas norteamericanas, excluye a las chinas e impone acuerdos de libre comercio que obligan a los firmantes a incorporar sanciones estadounidenses contra terceros países. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La próxima clase vamos a hablar, van a estar invitados Verónica Sforzi y Alfredo Moreno para hablar de lo que es la oligarquía tecnológica y que es el nuevo modo de producción que se da en Occidente y que es el nuevo instrumento de opresión, el instrumento de opresión fundamental que tienen estos países sobre nuestra región y que intenta hacer sobre el mundo. Vamos a agregar una clase más, ya lo habíamos avisado, donde vamos a abordar algunos temas que quedaron pendientes de clases anteriores, particularmente en lo que se refiere a los conflictos en Irán, Ucrania, en África, el tema del Sahel, el tema de la guerra de Sudán, y vamos a completar lo de América Latina. Si no llegamos en una clase, lo haremos en dos, pero vamos a completar. Llegamos a fin de año, te digo que vamos a llegar a fin de año. Ahora recién de Marruecos. También una operación de guerra híbrida perfecta. Planteé una pregunta porque me surgió una duda que no tenía hasta hoy y que ahora la tengo. Yo pensé que lo tenía como preparado, lo voy a buscar y guerra híbrida, pero un poco vi que estaban usados como equivalentes. Sí, no, la guerra híbrida tiene elementos no bélicos, que son la guerra comunicacional, el lawfare, la guerra cognitiva, la guerra económica. Las fake news. Claro. La guerra, digamos. Y la traducción de lawfare, o sea, ¿qué concepto en español? Guerra judicial. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Tenemos que mandar bibliografía. Aclaro que no hace falta leer toda la bibliografía porque es muy extensa, pero cada uno de los aspectos que ustedes quieran enriquecer están ahí en la bibliografía.